El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:04, se integran en este momento Eddie Alcántara, Esteban Delgado, junto a José Luis y a quien os habla. Buenas tardes, Yulisa, buenas tardes, Esteban, buenas tardes, José Luis Mendoza. Buenas tardes, Fafa Tavera no viene hoy, está un poquito maloso. Está indispuesto, Fafa. Está lloviendo, Fafa Tavera no puede mojar. Ay, por eso Dios, que tú tienes tu problema con Fafa Tavera. Por eso que tú tienes tu problema con Fafa. Y si le pasa algo a Fafa Tavera va a tener que matarte conmigo, ¿oíste? Pero yo dije que no se puede mojar, que está lloviendo. Bueno. Está lluviosa la tarde. Fafa no se puede mojar? No, porque tú sabes que él siempre tiene sus afecciones gripales y cosas, entonces si se moja le puede, eso es normal. Sí, digo, José Luis, saludos José Luis Mendoza. ¿Y entonces? Hola, ¿cómo está? Hay que cuidarlo. Doña Yulisa Céspedes, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Claro que hay que cuidarlo, pero no diga eso, Eddie. Miren, yo quiero compartir con ustedes un tema que José Luis Mendoza estaba haciendo referencia ahorita. Y no puede pasar como una simple información el hecho de que el Gran Santo Domingo en el año 2018 haya tenido la interceptación autorizada por un juez de más de 18,000 números telefónicos. Y digo que no puede pasar como noticia porque se supone que el Ministerio Público hace la solicitud en ocasión de una investigación. Oigan bien lo que les estoy diciendo, para que ustedes vean dónde vamos a caer. Y yo le pregunto a ustedes, había en la República Dominicana aproximadamente 18,000 casos, vamos a suponer que el 50%, 9,000 casos que ameritaran la interceptación telefónica de los ciudadanos que estaban siendo investigados. Ni que esto fuera la República del Crimen. No, pero déjame decirte dónde te voy a llegar. El número está alto, sí. Te voy a llegar. Y nada más el Gran Santo Domingo. ¿Tú sabes cuántos casos se judicializan en la República Dominicana anualmente? ¿Cuánto? 13,000. Imagínate tú, 18,000 escuchas. Sí, pero a eso tú tienes que sacarle los delitos cuyas pruebas son innecesarias porque son en flagrancia. Sí. Los delitos que se cometen que no necesitan tener una investigación a profundidad porque los hechos que comprueban fulano mató a otro, hay un muerto. Su comisión están inmediatamente al servicio del Ministerio Público, que entre esos dos componentes llega al 90%. Entonces yo te pregunto, ¿a quién demonios que le están interceptando los teléfonos? Pero toma en cuenta algo, Eddie, discúlpame, porque en un caso que esté judicializado puede involucrar 10, 15 personas, 5 personas. Entonces pero volvemos a lo mismo. Interviene el teléfono a todo lo que rodea ese caso. Pero al final volvemos a lo mismo. No, como quieres mucho. Pero lo que te digo no hay forma, hermano. Pero es que tú estás hablando de 18,000 casos en el Gran Santo Domingo. Es que eso no es ni como quiera. Sí, pero como quiera se multiplica. No, y al final, por un tema estadístico se cae el argumento de Esteban. No todos los casos involucran 20, ni 10. Yo no estoy argumentando, lo que estoy diciendo es un número que un caso que a escala supera prácticamente la cantidad de delitos que aquí se denuncian. Mira, yo creo que Dame terminar la idea. El asunto más grave de ahí. Dame terminar la idea y entonces yo le paso a explicar. Mira que lo que pasa, hermano Esteban, sin ánimo de que se entienda que puedo contradecir. Sí se ve que tú estás tratando de contradecir unos datos que son comprobables ahí. No es tratar de contradecir. Bueno, yo lo que te dije, te digo es que un solo caso puede involucrar varias intervenciones. Como 1,000 casos no involucran ninguna intervención. Claro. Entonces, el tema donde te quiero llegar. ¿Cuántos casos de gravedad tal que haya tenido que profundizarse una investigación para tratar de sustraer evidencia para poder judicializar el expediente? ¿Cuánto hay en la República Dominicana? El promedio que se está diciendo en el Gran Santo Domingo, porque cuando yo hablo de 13,000 y pico, no más de 13,200, el promedio en los últimos 15 años. En nacional, ¿tú estás oyendo, José Luis? De casos que se someten en la justicia. No. Entonces, no. Mire, mi hermano, si hay una cosa que no se corresponde a la otra y bien lo está describiendo. 13,200 nacionales. Es esa cifra. Entonces yo te digo a ti lo siguiente. Te voy a decir lo siguiente. 18,000 en el Gran Santo Domingo. ¿Cuántos casos manejó el Ministerio Público que ameritara la intervención telefónica? ¿Tú quieres que te diga? No llegan a 2,000.
Todos los casos. Y quiero insistir. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. No llegan a 2.000 los casos. Entonces, tú puedes tener la seguridad que si tuviéramos la posibilidad, porque yo entiendo que ellos tienen la discrecionalidad de la investigación, eso escapa de la ley 200-04. Ahora, yo estoy seguro que si nosotros tuviéramos la oportunidad de solicitar por la vía constreñida esa información, hay miles y miles de teléfonos que se solicitan a nombre de un supuesto delincuente, pero en el fondo la idea es hacer un ejercicio de espionaje en contra de una persona. ¿Tú sabes por qué yo te digo eso está comprobado con esa cifra. Si eso es verdad, óigame bien, si eso es verdad, porcentualmente, guardando la distancia, lo que pasó en Panamá es un niño. Yo le quiero agregar, un elemento que se está perdiendo de vista en todo esto. Las escuchas telefónicas, quiero insistir, no soy el que más domina la parte técnica, pero lo intento por un tema de que vivimos rodeados de tecnología. Cada una de esas escuchas tiene un costo y eso es caro y eso lo paga el contribuyente dominicano muchas veces. ¿Para qué? ¿Y a quién se lo paga? Para facilitar la información a otra gente que lo va a usar para fines extorsivos. Claro. Exactamente. Pero otra cosa, termino y te paso. Termino y te paso. ¿Dónde está el tema? No, ya yo no voy a hablar nada. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Ustedes quieren hablar. Si esas son los legales, imagínate lo que son ilegales. Ahí quería llegar. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Vamos a leer el siguiente boletín informativo, cortesía de nuestro diario Z Digital. Pese a que la República Dominicana es uno de los países de la región con mayores niveles de participación en los procesos electorales, para la contienda del año 2020, la abstención a ejercer el sufragio podría alcanzar un 35%, según Vladimir Rosón, coordinador de la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano. Rosón basó su hipótesis partiendo de la abstención en las elecciones del 2016, la cual alcanzó el 30.9%, y de los resultados del Latinobarómetro 2018, que arrojó que un 35% dijo que no votaría en las elecciones del 2020. Agregó que de materializarse su hipótesis sería la primera vez que en el país el nivel de abstención aumenta en más de un 1%, llegando al 5% en 4 años, que sería algo bastante grave y sería un fenómeno de preocupación. La Armada de República Dominicana informó este lunes que en las últimas 24 horas ha frustrado 3 viajes clandestinos y ha detenido a 9 personas, entre ellas 2 de nacionalidad hondureña. Los operativos fueron realizados en Baoba del Piñal, provincia María Trinidad Sánchez, Playa Bonita en Las Terrenas y Playa Rincón en Samaná, de acuerdo con el comunicado de la Armada. Durante estas acciones, agregó la información que fueron ocupadas 3 embarcaciones y varios garrafones de gasolina. El aspirante presidencial Amarante Barret insistió en la necesidad de que los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana se enfrenten en un debate antes de las primarias abiertas de la organización el 6 de octubre venidero, por considerar que sería beneficioso para la democracia y los votantes que valoren cada una de las propuestas. Según una nota de prensa, Amarante dijo que los aspirantes que se creen en primer lugar en las encuestas rehuyen al debate. Así no se fomenta una cultura democrática. Por eso yo quiero que antes del 6 de octubre todos los que seamos precandidatos dentro de mi partido nos veamos la cara en un debate, que podamos decirle al país para qué queremos ser presidente. Con copia a Leonel Fernández. La líder opositora de Perú, Keiko Fujimori, quien permanece en prisión preventiva por un presunto caso de lavado de dinero en sus campañas electorales, será interrogada nuevamente el próximo 18 de marzo por la Fiscalía para ampliar su declaración sobre los supuestos aportes recibidos de la constructora brasileña Odebrecht. Según informó este lunes el diario El Comercio, el interrogatorio lo realizará el fiscal José Domingo Pérez, el mismo que ya la llevó a prisión, quien se trasladará hasta la prisión de mujeres del distrito limeño de Chorrillos, donde Fujimori está recluida desde noviembre pasado. La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori es investigada por presuntamente haber ocultado con una contabilidad ficticia millonarias donaciones para sus campañas hechas por Odebrecht desde la cuenta oculta con la que pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica. Recuerde que estas informaciones pueden ser ampliadas por usted a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital. También puede hacerlo interactivo a través de nuestro chat Z Digital en nuestro canal de YouTube. Hablamos
de las escuchas telefónicas en República Dominicana, que se han sumado a los escándalos que ya hemos tenido en muchos otros países. En Sudamérica, en el año 2013, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exsecretario privado del expresidente colombiano Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, quien era procesado por el escándalo de escuchas telefónicas ilegales, conocido como las chuzadas del DAS. ¿Recuerdan ese escándalo por el que Álvaro Uribe tuvo que refugiarse en el cuadrilátero, en las cuerdas, como le decían a la lucha de Ya Veneno y Relámpago Hernández? Ese caso fue destapado en febrero del 2009 por la revista Semana, la cual reveló que durante el gobierno de Uribe, funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, o DAS, grababan regularmente conversaciones de personalidades críticas del gobierno para mantener informada a la presidencia. En octubre, Mauricio Macri fue acusado de realizar escuchas ilegales, pero el pasado año fue anulada porque la acusación estaba plagada de errores. El más famoso de los escándalos se realizó en el 1974, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, se vio acorralado y tuvo que renunciar del cargo tras una investigación periodística que destapó escuchas ilegales del escándalo Watergate. Se trató de un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos a raíz de un robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington, D.C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos, y el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables. Nixon y sus colaboradores cercanos ordenaron el acoso a grupos de activistas y figuras políticas, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia como la Oficina Federal de Investigaciones FBI o a la Oficina Central de Inteligencia CIA o al Servicio de Impuestos Internos IRS. El escándalo salpicó a un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron encontradas culpables y encarceladas. Muchas de ellas habían sido altos funcionarios del gobierno de Nixon. En este país nunca han condenado a nadie por escucha telefónica. Y mira, lo que estábamos hablando anteriormente, lo que quería referirme era lo siguiente. Ese dato de las intervenciones telefónicas autorizadas por jueces es un dato oficial. Entonces, cuando digo que la situación es peor es porque aquí hay incluso hasta personajes que son conocidos por la intercesión de teléfonos de diferentes personas. Entonces, se ha constituido o se constituyó en una mala práctica de todos los gobiernos, incluso de los gobiernos de los últimos, de los gobiernos de los partidos políticos principales que han dirigido el país, el hecho de tener su propio equipo de escucha telefónica. Y a uno le llama la atención, incluso cuando habla, y eso le ha pasado seguro a cualquiera de ustedes, con funcionarios del gobierno, no con funcionarios de la oposición política, sino con funcionarios del propio gobierno, de diferentes estamentos, que de repente te pueden decir, o apaga el teléfono, o mira, llámame por tal vía, o escríbeme mejor por esta u otra vía, porque se asumen que también a ellos les tienen sus teléfonos intervenidos. O sea, que entonces es una práctica... Viven en paranoia. Que se da, sí, entonces es una práctica que se da no solo desde los estamentos oficiales, sino también desde los estamentos que no son oficiales, que también afectan a los estamentos oficiales. O sea, para que veamos, obtengamos una idea, claro, empírica, de cuán grande es la situación de la intervención telefónica en la República Dominicana sin ningún tipo de control, donde están siendo intervenidos tanto autoridades de la oposición como autoridades del oficialismo, como representantes del sector empresarial, como representantes de los medios de comunicación y de cualquier otra área. Y, sin embargo, nos alarmamos cuando vemos que aún los datos oficiales en cuanto a cantidad de intervenciones autorizadas se tornan exagerados, o sea, son muy altos. Si son altos los oficiales, imaginémonos los que no son oficiales, que no tienen ningún tipo de control. Es que los casos que siempre ameritan la intervención telefónica para tratar de ver cómo se puede eliminar o desarticular una red o una banda, es casi siempre los casos de droga. Por ejemplo, el 90%, y me pasan la información, una persona que fue fiscal de ese departamento. El 90% de la solicitud de interceptación telefónica es precisamente por caso de droga. ¿Tú estás oyendo, José Luis? Es que no se entiende el uso de la escucha telefónica,
que no sea para el crimen organizado o una conspiración. Es decir, usted tiene que, con la escucha, pero aparte, su único sentido justificado es adelantarse a un ilícito. Usted se tiene que adelantar a un ilícito. Lógicamente. Y desarma, desarticula. Pero ¿dónde que está la situación? Lo peor de todo no es eso. Y me llama otro amigo y me dice claramente lo siguiente. Cuando el legislador estableció el permiso de un juez para la intervención telefónica, para las escuchas telefónicas, es procurando que el juez analice si tiene mérito la solicitud. Y el hecho de que en el Gran Santo Domingo soliciten 18,000 y que un juez le autorice 18,000 y solamente rechace 5, 6, 10, 140 y pico, creo que son, o 200, no recuerdo el número porque no tengo la cifra aquí a mano, te indica a ti que entonces los jueces no están investigando la veracidad o no, o la importancia de una intervención telefónica, de una interceptación telefónica. Más bien toman en cuenta de dónde proviene entonces, la solicitud. un sello gomígrafo de lo que dice el Ministerio Público, los jueces, mira, te solicité, tómalo ya. ¿De dónde proviene la solicitud? Exactamente. Ay, el que tiene poder, oye, el que tiene poder le hace eso hasta las amantes que tiene para ver si está saliendo con otro, y que me perdonen. No, y a la primera. Oye, pero ven acá, por Dios. Eso no puede pasar como una simple noticia. Eso tiene que hacerse una investigación. ¿De qué manera se puede hacer? Bueno, el interesado que lo haga. Porque ellos tienen la discrecionalidad de la investigación. Oye, pero es un escándalo. Eso es para que aquí haya un escándalo. 18,000 en el Gran Santo Domingo. ¿Cuántos casos de droga ha manejado el Gran Santo Domingo? ¿Tú crees que tu teléfono está intervenido? Sí, claro. ¿Y tú crees que tu teléfono está intervenido por un procedimiento legal? No. Sí, pero tú estás El mío seguro. también está intervenido. Cuando viene habían solicitado. El mío está intervenido desde que yo me inicié en el periodismo. Ah, bueno, pero tú sabes lo que pasa, que cuando viene a ver el número mío está solicitado ante un juez, mire, para nosotros. No, yo no está solicitado. Para nosotros. El tuyo está intervenido por más de un interventor. Por más de un interventor. Se dio en cuenta que yo. Como está intervenido el mío, el de Yulisa seguro que está intervenido. Y el de José Luis posiblemente. El mío lo estaba intervenido, pero se aburrieron. Me dijeron, diablo, ¿cuánto disparate habla este tipo? El mío estaba intervenido y el tipo el teniente que tiene el mío sabe que yo lo que mandé a hacer fue un sancochito hoy. Porque lo más que me puede, que puede escuchar, ahora lo tienen intervenido. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo que se da cuando tú estás en el gobierno, que tú no quieres crítica. Y tú cuando tienes a alguien que te critica, tú lo que quieres es encontrarle una vaina para tratar de chantajearlo del Estado. No, es que tú estás hablando de la intervención desde el gobierno. Es que las intervenciones telefónicas aquí no son solo desde el gobierno. El gobierno el Ministerio Público sí. Son desde el aparato estatal. Claro. Los del Ministerio Público es un dato oficial. Claro. Yo te estoy hablando a ti de las intervenciones extraoficiales. Ahora sí, eso son varias. Pero entonces ahí te voy a decir una cosa. Son varias intervenciones. Como quiera, no hay excusa, porque entonces no, claro que no hay excusa. ¿Quién debe perseguirlas? El aparato perseguidor. La debe perseguir el aparato porque la ley lo dice. Y no la persigue. Ah, bueno. Y no la persigue. Oye. Y entonces cuando hay un cambio de gobierno, lo que se hace es que se incrementa el poder para aumentar las estructuras de intervención de parte de quien llega al poder. Mira, aquí, que cuando sale del poder, entonces sigue con esas estructuras. Mira, por la vía legal. Eso sin incluir los interventores privados, que no son de ningún gobierno y que le venden sus por la vía legal. Mira, por la vía legal y por la vía ilegal está mal hecho. Porque tú tienes que decirme a mí con qué instancia tú mandaste que mi número estuviera intervenido. Yo estoy seguro que no es con mi nombre. Porque tú no tienes un expediente ni tampoco una denuncia o alguna información de que yo estoy metido en vaina de narcotráfico o de lavado. Se supone que si el mío está intervenido por la vía legal con la autorización de un juez, es con otro nombre que supuestamente están investigando, como le hicieron a Miriam, hermano. Con otro nombre para el teléfono del Miriam. Viene de allá para acá la autorización, ¡pac! Y está puchado el teléfono. Ahora vuelvo y digo. Ese es el tema. ¿Y qué tienen que decir sobre esa sospechosa eficiencia? 97.6% de lo que le piden lo otorgan los jueces dominicanos, porque no soy yo que le otorga el permiso. Casi un 98%. Eso nada. Complicidad. Ligereza. O falta de investigación. O falta de investigación. Pues no investigan. Pues tiene que tener mérito para la interpretación. Tú tienes que decir, miren, este expediente se está investigando a Esteban Delgado. A ellos le pagan para que... A Esteban Delgado o a José Luis Mendoza. Oíste, a ellos le pagan para que vean si y mire, este expediente me mencionaron a Esteban Delgado y a José Luis Mendoza. Yo quiero saber si están en esta vaina. Autorízame eso. Que son empleados de Eddie. Que responden a los lineamientos de Eddie Herrera. Que cabeza la banda. Ustedes viven relajando los comentarios. Ustedes viven haciendo un chiste de todos los comentarios. Sí. Pero vamos a suponer que sí, que sea así. Porque tienen que intervenir el tuyo, el mío no, yo no tengo que ver nada con. El gobierno de la tarde.
Vamos al gobierno de la tarde, son las 5:27. El tema del día son las escuchas telefónicas. Y el uso político que han tenido, que no es nuevo. Lo que pasa, insisto, que ahora hay quienes han encendido el bombillo y se han encontrado un elefante en la habitación. El elefante estaba ahí. A Guido Gómez Mazara, en su lucha con Miguel Vargas Maldonado, mostraron hace unos años una llamada telefónica de él con una persona. Y Guido nos decía que él sometió un recurso en la Suprema Corte. Y así mismo, como no han llamado a nosotros para ese recurso, lo han llamado a él para darle seguimiento. ¿De que lo estaban interviniendo? Sí. Pero es que, mira. Señores, que aquí intervenir teléfono es un deporte. Nosotros olímpico. hablábamos de eso. No, y aquí hay industria de eso. El viernes pasado, ¿de qué hablamos en esta cabina? Y no había sido publicado el reporte que hizo el Listín Diario. Tal vez les dimos una idea. Es que en este país y en muchos países de Latinoamérica de manera muy específica, y no crean que eso se limita solamente a nuestra región, en Polonia, oigan a dónde, en Polonia hay un caso de escuchas telefónicas que ha sido muy famoso. En Inglaterra, al príncipe Guillermo, un tabloide le había pinchado el teléfono, y eso viene mucho antes del año 2011. Y empezaron a darse cuenta con la primera información que se publicó en el año 2015, que fue una información personal de su salud, y todo el mundo se preguntaba en la Casa Real que cómo habían conseguido la información que ni siquiera ellos mismos habían publicado. Y luego se determinó con el caso News of the World, se llama NOW, el resumen del caso. Si ustedes quieren, entren en Google y pongan los casos de escuchas telefónicas NOW, que un diario le estaba pinchando los teléfonos a través de terceros a muchas personas y que así conseguían exclusivas. Pero eso no fue solamente en Inglaterra, eso ha pasado en muchos otros países. Al inicio del programa les hablábamos de lo que pasó en Estados Unidos con el caso más conocido de la historia, pero ustedes creen que ese ha sido el único, de lo que ha pasado en Colombia. Y déjenme contarles que Colombia es uno de los países donde es más común la escucha telefónica, tanto oficial como extraoficial. Es normal. Nuestro oficial es un 90%. Es normal porque vienen de una época en la que su enfrentamiento al crimen organizado, que derivó en el narcoterrorismo, y el hecho de, señores, ser sede de algunos de los grupos criminales con brazos operativos más grandes de la historia. Ahí está la historia del cártel de Medellín, el cártel de Cali, otros grupos importantísimos, el cartel del Pacífico. No, el dato no me sorprende. El Estado ha tenido una guerra contra ellos, pero dentro del Estado colombiano, esos grupos tenían una guerra también entre ellos. Sí, pero lo peor de todo eso es que ese tipo de aparatito de interceptación ya está al alcance de todo el mundo, incluyendo el crimen organizado. Pero, ¿tú me entiendes? No, escúchame. Por ahí es que comienza. La industria de la trampa la ejercen primero los tramposos. El Estado es el último, casi siempre, el que puede hacer uso. Porque ese tipo de cosas no tiene carácter de exclusividad. Todo el que tiene cuarto tiene acceso a eso. Por eso aquí se trató de colocar en la legislación de que tuviera eso que contara con la autorización de un juez. Imagínense si no hubiese tenido eso estampado en la ley. Imagínense ustedes que hubiese pasado. ¿Recuerdan el chiste que hizo un presidente de la República? Pero van acá. Que yo después lo parafraseé con otro ministro. Hubo un presidente de la República en ejercicio que dijo que cuando necesitaba llamar a un asistente de él, llámalo a cualquier número, que como quiera él está yendo. Sí. Bueno, entonces yo te digo, y un ministro, recuerden lo que dijo aquí Amarante Baré, que lo hablábamos hace unas horas en la sesión anterior, que a ese se le zafó decir que ellos escuchaban, oigan, nosotros escuchamos todo lo que aquí se dice y nadie se lo estaba preguntando, y después quiso darle la información para atrás y ya no era posible. Entonces aquí se debió destapar el tema de las escuchas telefónicas desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que se utilizan tanto de manera real, de manera legal y buscando una autorización judicial, como para el negocio del bajo mundo y para el conseguir la información a gente de poder, militares, empresarios, políticos, sin una orden. Lo grande que eso que sale publicado hoy despierta una alerta en el crimen organizado. Claro. Porque ya no le va a servir para nada tener que interceptar telefónico. ¿Tú sabes? Teléfono. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora se van a cuidar. O sea, si ellos se cuidaban porque sabían que la práctica era tan común, ahora que ya se oficializa la práctica, o sea, se publica la oficialización de la práctica, el que esté metido en crimen organizado, ¿tú crees que va a hablar por teléfono? Entonces, peor, a partir de esa información. No, de que hablan, buscan claves, códigos. No, es que ya no es eso, porque ya eso todo el mundo sabe que eso de clave, de cosas ya. Se usan teléfonos desechables, aquí sí, claro que hablan. Eso, claro, pero por eso se están cuidando. Claro. Entonces tú no vas a llegar al meollo de lo que tú quieres buscar con la interceptación. Lo que no va a llamar al teléfono local de su casa. Claro. Fulano, tanto, por favor, tantos kilos para hoy. Claro, entonces, no, porque dame decirte algo.
con esta confirmación, la situación es más difícil. Porque ahora ellos saben que tienen que cuidarse más. Si se cuidaban sabiendo que lo hacían, y ahora saben que aquí intervienen olímpicamente cualquier teléfono, ahora es peor. Ahora, ¿cómo tú crees que puede obtener resultados cuando se publica que aquí se intervienen los teléfonos con la autorización de un juez de manera olímpica? Pero Oye, pero eso no es yo que tengo un crimen organizado, voy a hablar por teléfono de nada, es más, ni por seña, aunque eso por no la se- vía telefónica, aunque eso ni no cómo se- se llama, ni por clave. Aunque eso no se había publicado, como quiera la gente lo sabía, lo sabe eso, y en la práctica todo el mundo se cuida de eso cuando tiene la necesidad de Sí, pero de 18,000 en el Gran Santo Domingo te indica que todo el mundo tiene un teléfono intervenido aquí. Bueno, porque tú lo tienes intervenido, pero a lo que me refiero es que eso como quiera que sea. De manera legal, eso oficial. Eso no sorprende a nadie, ni a los que están en actos delictivos, ni a los que están por ejemplo, en actividades políticas o en actividades empresariales que no tienen o no quisieran que le intervengan el teléfono. Tampoco les sorprende, porque todo el mundo asume aquí que se lo están interviniendo. Por lo menos todo el que se considera mínimamente importante. Bueno, porque la práctica ha sido tan común que hace que tú dudes de cuán seguro tú estás de la conservación o la preservación que tiene que darte el Estado de tu intimidad y de tu honor. Es tan así que eso está contenido en el artículo 44 de la Constitución de República Dominicana, pero dígame cuánta gente en este país han sido sometidos por escucha telefónica. Ninguna. No Nadie conozco uno. Eso es, nadie nunca. Un empresario, un comerciante que también, aparte de que intervenía los teléfonos para chantajear, también ponía cámara en los moteles. Ese fue sometido. Sí, esa fue una banda, los Carela. Eso fue esa fue una banda. Pero después, todo el mundo aquí sabe quién interviene el teléfono. Oigan. ¿Quién ha convertido eso en una gran industria? Que tú Pero vayas y le dices, claro. mira, yo quiero espiar a fulano de tal para ver qué está Necesito haciendo. saber si mi mujer o mi marido me está pegando cuerno. Y tú Entonces te no, dice cuánto es, no, como no, si no, fuera pero- plátano que tú Exacto. estás No, comprando. Te dice, ¿para cuándo tú quieres eso? ¿Para hoy o para dentro de un mes? Y tú dices, no, pero ¿cómo para hoy? Y tú lo tienes Porque disponible. ya lo No, tenía yo lo tengo disponible. disponible si tú lo que necesitas los últimos 15 días, porque ya yo como Claro. quiera lo tengo intervenido. Exacto. O sea, como Así quiera, es. eso está así. Y las autoridades saben que esas personas se dedican a eso, pero los usan. En vez de sancionarlo, lo dejan que corran con su libre albedrío, porque saben que en determinado momento los pueden usar y eso está mal. Aquí hay que criticar en primera plana a las autoridades, porque esas 18,000 escuchas telefónicas están autorizadas por jueces. Ahí usted no tiene nada que decir. Y una pregunta le hago a ustedes dos. Puede gustarte o no gustarte, pero eso pasó por un proceso judicial y está autorizado. Simplemente tómelo como estadística. A mí esas no es que tanto me preocupan. A mí me preocupa que mi número de teléfono podrían interceptarlo, intervenirlo sin yo tener un proceso judicial abierto, ni una denuncia, ni una sospecha, y que simplemente por el activismo olímpico y gracioso me pongan un alias o otro nombre con mi número de teléfono cuando realmente Eso es lo que quieren está pasando. intervenirme Eso es a lo que mí. está pasando en el fondo. Mira, Y pero- luego de eso, me preocupa tecnicismo. que aquí se haya vuelto tan común que se graben los teléfonos, que se hagan negocios ilegales con ellos, que se chantajee gente y que las autoridades sepan quiénes son esas personas y que no hagan nada. No es que no eso, sino que también los tratados internacionales, la Constitución de la República, te preserva un derecho que debe ser inviolable, que es el derecho a la privacidad, Pero tu eso vida lo, privada. el artículo 12 y de la era- Declaración de los Derechos Humanos te Y establece aquí nadie- que nadie puede ser objeto Y aquí de nadie dice Un nada. tecnicismo. injerencias arbitrarias en su vida tecnicismo. privada. Blas Peralta comete el asesinato contra el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Febrillé. Entonces se dan cuenta de las conversaciones telefónicas que él tuvo para tratar de evadir esa responsabilidad, porque ese teléfono estaba intervenido el teléfono de la persona a quien él llamó, o sea, del coronel. El coronel Cuando digo un Herrera. tecnicismo, pregunta para dejarlo así simplemente en el aire. Pero No- no Herrera te va- tenía una autorización para Pero estar sí, así intervenido. eso voy. Sin embargo, porque estaba vinculado a un caso de narcotráfico. Sin embargo, desde el punto de vista del juicio a Blas Peralta, esas escuchas hubieran sido tal vez inadmisibles. No, pero espérate, me decirte algo. No, porque se solicitó a un juez. No, sí, pero se había solicitado un juez escuchar a Juan Herrera, Pérez. a Herrera. Sí, pero hay un hecho. Juan Pérez, entonces, qué sé yo, RX se comunica con Juan Pérez, pero RX no tiene el teléfono intervenido. Entonces se utilizan las escuchas de la intervención que se le había hecho a otro. Mira, sin ánimo de tumbar. O sea, entonces lo que te quiero decir es que en términos, si tú fuéramos a aplicar tecnicismo y en términos legales, tal vez en un país organizado, eso hubiera sido inadmisible. No, te voy a decir por qué no se iba a caer. Esa Lo escucha. primero No, porque él que la era excusa sospechoso. era
de que se escuchó lo que hablaron porque el coronel tenía el teléfono intervenido. Sí, el coronel. Pero lo cierto es, pero lo cierto es que Blas también lo tenía intervenido. Lo que pasa es que el teléfono de Blas estaba intervenido sin la autorización. Entonces el que tuvieron que validar, escúchame, el que tuvieron que validar, claro, pronto que hay la comisión de un hecho que es innegable. No, pero yo no te y aunque tú saques de ahí eso como medio de prueba, hay una realidad. Yo no estoy defendiendo. Se escuchó quién lo mató. No me malinterprete, lo que estoy hablando es cómo ¿cómo quedó cogido uno producto de la intervención de los otro? dos lo tienen intervenido. Que tal vez entonces la intervención o la utilización de esa intervención no hubiera sido válida, hubiera sido invalidada en algún tipo de tribunal de un país desarrollado donde la justicia fuera institucionalmente fuerte. No estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es que hasta eso puede provocar tecnicismos. Ustedes no recuerdan que aquí el jefe del DNI dijo que él tenía, o que la institución tenía aproximadamente más de 2.000 calíes. ¿Ustedes no recuerdan eso? No, pero eso es para meter miedo. Así él lo dijo. Ajá, eso, pero ya yo no creo que lo haya dicho. Son más de 2.000. Es que, oye, el servicio secreto de la República Dominicana es el servicio secreto como más, ¿cómo se llama? Como una palabra de que no se ofendan. Porque mira, oye, solamente el que noten eso no se da cuenta cuando alguien está espiándolo o persiguiéndolo. Oye, aquí no hay ese servicio secreto con esa especialidad para que la gente pueda ignorar que alguien está siguiendo. No, pero los servicios de calizaje, ¿y de qué viven dos o tres personas que nosotros conocemos que no se le conoce ningún tipo de operación profesional conocida? Sí, pero no al servicio del Estado. Solo que cargaron con equipo en alguna vez de también, su pero vida. no al servicio del Estado. Los que están al servicio del Estado son los primeros que le dicen al tipo, mira, a mí me mandaron espiarte, tienes que cuidarte, ¿cuánto hay para mí? En la mayoría de los casos. No necesariamente. Bueno, también no hay servicios de necesariamente información. Por ejemplo, los restaurantes, muchos restaurantes famosos, importantes, sus camareros más veteranos generalmente son reclutados. No, eso es. Por el DNI, no para que se sirvan, para que tengan con rango ni con nada, simplemente para que ofrezcan determinadas informaciones. No, hombre, no, eso es, antes se creía eso. Antes se creía eso, pero no es verdad. Llévate que se cree eso. Bueno, no, pero no creo que haya nada de eso. No sé, excelente si no es así. ¿O tú te crees que tú lo sabes y no lo van a saber los que están metidos en la burocracia estatal y los que están hablando de un tema con un camarero está sirviendo un café? ¿Y cómo que tú te enteras cuando hay ese tipo de almuerzo y de encuentro? No, yo no me entero de nada, porque yo no estoy espiando a nadie. Porque te llevan el pan con un micrófono. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Arrestan en el país a otros 2 miembros vinculados a la banda de narcos boricuas de las FARC. El Departamento de Justicia Federal en Puerto Rico anunció la captura en República Dominicana de Yanelis Delgado Rey y Fernando Hilario Figueroa, 2 figuras vinculadas a la organización de narcotraficantes conocida como las Fuerzas Armadas de Cantera FARC. De acuerdo con el medio puertorriqueño El Nuevo Día, Pedro Fortier, portavoz de Justicia Federal, indicó mediante una comunicación escrita que Delgado Rey es considerada la pareja del presunto líder de la FARC, Vladimir Natera Abreu. De acuerdo con este informe que ha sido enviado a la Dirección Nacional de Control de Drogas por correo electrónico, en coordinación con alguaciles federales de Puerto Rico y República Dominicana, personal del negociado de aduanas y protección fronteriza y del negociado federal de investigaciones FBI localizaron y capturaron ambos residentes de Puerto Rico en República Dominicana. Contra Hilario Figueroa pesaba una orden de arresto mediante el pliego acusatorio que culminó con el operativo del 27 de febrero. En el caso de Delgado Rey fue investigada por las agencias antes mencionadas por su conexión con Natera Abreu. Y aunque no existe una orden de arresto por parte de las autoridades federales o del gobierno de Puerto Rico, podría ser extraditada si su presencia es requerida para el caso contra los líderes de la FARC. De lo contrario, sería procesada bajo el mismo sistema judicial dominicano. Hay una información que se publica en los periódicos. Ustedes saben que a propósito de la decisión del gobierno de establecer el aumento salarial, de aumentar el salario mínimo de los trabajadores del Estado de 5.117 pesos a 10.000 pesos mensual, ha surgido el debate sobre la ley de tránsito que establece que las multas por las contravenciones tendrían o tienen un valor equivalente al salario mínimo, se miden por salario mínimo y la mayoría de contravenciones lo que establecen es un salario mínimo del Estado por cruzarse en semáforo rojo, pero el Estado tiene como 6 salarios mínimos. Entonces, sí, pero el salario mínimo oficial es el menor, que es el de 5.117 pesos. Ahora, lo que ha surgido el debate... Que pronto será 10.000. Que es, exactamente. Entonces, como el presidente ordenó que el salario mínimo oficial
vaya a ser a partir de abril de 10,000 pesos mensual, se asume entonces que la ley, como establece un salario mínimo por multa, llevaría entonces las multas a 10,000 pesos, lo cual sería una cantidad muy alta. La ley también establece que en el caso de reincidencia o dependiendo del valor de la multa, salarios, puede llegar hasta 5 salarios mínimos del Estado. O sea que aquí una multa de tránsito, independientemente de que no se esté aplicando esa parte de la ley que debería estarse aplicando, de acuerdo a lo que establece, si tú infringes la ley, según lo que dice ese artículo, tú puedes tener una multa de 50,000 pesos. Sí, exactamente. Entonces, hay que buscar la manera en el Estado, de hacer una adecuación, por lo menos para adaptar eso a la realidad social. En el Estado, tú que eres economista me puedes corregir. Esa decisión y anuncio no fue ni siquiera consensuado ni analizado. Y tú lo dijiste aquí muy bien. Primero, porque no se sabe de dónde van a sacar los cuartos. No lo han dicho. Pero lo van a pagar el mes que viene, ¿no? Aquí hay, sí, a partir de aquí hay 3 tipos de salario mínimo. El mínimo menor, que era de 5,100, ¿cuánto? No. En el Estado hay un solo tipo de salario mínimo. ¿Que el 5,000 cuánto? 5,117. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es el salario mínimo estatal oficial. En el Estado, pero porque hay 3. En el sector privado hay 3 salarios mínimos. No hay 2. No, 3. Bueno, en el sector privado hay 3. Está pero bien. El sector público tiene un solo salario mínimo. Está bien, pero déjame decirte dónde está el problema. El problema es que ahora tú acabas de convertir el salario mínimo menor del sector público era el más bajito de todos los salarios. 5,116. El más bajito de todos los salarios mínimos, ¿verdad? Sí. De los 4 que hay o 3 que hay. Yo entendí que eran 3, pero tú dices que hay 3 en el sector privado, perfecto. Sí, en el sector privado hay 3. ¿Qué resulta? Que acabamos de convertir de los 4 salarios mínimos que hay, el mínimo menor, el mínimo mediano, el mínimo mayor. Tú acabas de convertir el salario mínimo del Estado en el salario mínimo mayor de todos los renglones laborales. ¿Tú comprendes lo que te digo? Entonces, hay un tema en el que tiene que aclararse bajo qué criterio se ha convertido el salario mínimo menor de todos los renglones laborales, incluyendo público y privado, a ser el salario mínimo mayor. Pero aparte de eso, la ley de tránsito, como tú lo dices, habla de cantidad de salario mínimo. Sí, pero especifica el salario mínimo del sector público. Del sector público, pero tú lo acabas de... Lo que te estoy diciendo es que tú acabas de convertir. Tú cogiste para la ley como parámetro el salario mínimo menor que lo tiene el sector público. Pero si tú lo involucras a los 4, de los 4, el salario mínimo menor es el del sector público. Tú acabas de convertir el salario mínimo menor de todo el renglón laboral en el salario mínimo mayor. No. Por claro, el mínimo mayor, incluyendo el sector privado, de 9,000 y pico de pesos. No. 11,000. El mínimo menor del sector privado. No, mira, el mínimo menor del sector privado 7,000 pesos. Es de alrededor de 9,945 pesos. Eso hay que el revisar, mínimo no creo. menor. Entonces, el mínimo medio es como de 12,000 pesos y el mínimo mayor es como de 15,000 pesos. 15,000 y algo. Yo creo que busque esos datos. Esos son los salarios mínimos del sector privado. Busque esos datos. El sector privado no sectorizado. Sí, hace 2 años, hace un año y medio. O sea, entonces el salario mínimo en el sector privado, el mínimo menor, es cercano a los 10,000 pesos, 9,900 y tanto. 9,945 creo. Ahora lo que ha hecho el gobierno es que ha establecido que el salario mínimo del sector público está un poquito por encima del salario mínimo menor del sector entonces, privado. Está bien, vamos a suponer que sea así, verifícalo eso bien, pero vamos a suponer que sea así. Cuando la ley fue aprobada o se comenzó a discutir, se le colocó cantidad de salario mínimo a las sanciones que se iba a imponer porque se sobreentendía que era el salario mínimo menor que lo tenía el sector público. Ahora el sector público no tiene el salario mínimo menor. Tiene un salario mínimo que está por encima del salario mínimo menor del sector privado. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que cuando te vayan a colocar una multa ahora, si no se va a violar la ley, se te va a colocar el salario mínimo del sector público, porque no dice del sector público la ley. Sí, la ley dice del sector público. Ah, bueno, lo que no dice el monto, por lo tanto, son 10,000 pesos. 10,000 pesos. Entonces, 5 salarios, 50,000 pesos. En base a lo legal. Aquí hay carros que están circulando que no cuentan 50,000 pesos. Entonces, por eso, ahí no va a haber arbitrariedad, ni abuso, ni nada. Va a haber que buscar un bajadero, porque ciertamente, señores, ponerle una multa de 10,000 pesos
por poner un ejemplo, un motoconcho. Eso es un asunto. No, es que hay carritos que están circulando que no cuestan 50,000. No, pero ese carrito, va a durar un año para un pagarlo. mensajero, un humilde mensajero, ganando salario mínimo menor del sector privado. Y que tú ven que le mete una multa de 10,000 pesos. Tú le estás poniendo una multa equivalente a un mes de salario. No, y que no creo que tampoco las restricciones que han puesto en la ley de tránsito nueva, no creo que la solución para que el conductor viole la ley no es la cantidad de el monto que le pongan a una infracción. No creo que por ahí ande el tema, ¿eh? Pero ella entiende que esa es la solución para que tú no te pases en rojo. Como quiera se están pasando en rojo. Como quiera no están usando el cinturón. Porque no le están aplicando. No, aunque la apliquen. Esa multa no se está aplicando en este aunque momento. la apliquen. O sea, el mismo Estado se viola en exceso y en defecto. Actualmente está en 1,000 y pico de pesos. No 2,000 pesos por si te agarran hablando con un celular o sin el cinturón. Sí. Pero, siguen como quieran. Pero la ley está vigente y entonces pero eso es un irrespeto a la ley también. hay que buscar la manera de establecer también por ley, pero sin embargo hay algo mecanismo. bueno en eso. Yo dudo que a una persona que le pongan 2 multas de 10,000 pesos y tenga que pagarla, porque si no, tú no la tienes que pagar y no te pasa nada, te pueden poner 100 de 10,000 y tú no la vas a pagar. Claro, pero entonces hay una restricción. Pero yo dudo que al que le pongan 2 multas de un salario mínimo del sector no, además público, que un abuso, porque ahorita va a volver a cogerse un semáforo. No creo. Además, Eddie, ¿cuánto cuesta una multa en Estados Unidos? está bien, pero en Estados Unidos. No, pero, Sí, pero hay que cuando nosotros adaptarse llegamos al aeropuerto de Miami o al aeropuerto de Nueva York, no ponemos derecho de pero una ¿tú te vez. crees que la organización que hay en el tránsito de Estados Unidos por el costo de la Toma en multa? cuenta la situación. Bueno, No, ahí hay un la transporte realidad organizado. social. ¿por dónde Hay van un a transporte empezar? organizado y autoridades que se han sentado a estudiar el sistema de transporte. Aquí nunca han hecho eso. ¿Por dónde van a empezar? Bueno, pero no pueden comenzar por algo que, como tú dices, es incumplible. A nadie que le pongan 20,000 pesos, un infeliz que tiene un carro de 80,000 pesos, 2 multas, por ejemplo, 2 salarios mínimos. Sí. Probablemente el carro. Al final va a decir que me maten. Es que el Me maten. Claro. es Yo que no voy a pagar eso, el yo no puedo carro pagar. que él maneje tal vez no valga Tal vez vale Claro, pero por ahí hay que comenzar. 2 o 3 multas. Por de ahí hay que comenzar. Mira, tránsito. tú tienes cinturón. Mira, yo vi un carro de concho que como no tenía cinturón, el tipo se transó, mira, una soga de esa de plástico, la soga de plástico, ahí está, iba a coger con su cinturón. Pero eso es lo que tiene. Entonces aquí hay que comenzar primero por el parque vehicular, de qué manera tú lo adecuas para que sea eficiente. Que tú sepas que ese carro cumple con toda la de la ley. La revisión que tiene que hacer su anual para darle una revista, para que sepa si puede circular o no. Aquí no se hace nada de eso. Es que las normas están, lo que se hace es que no se cumple. Que no se cumple, entonces... Pero la normativa como está bien. El asunto hay que hacerlas es... inaplicables. Hay que hacerlas Para este aplicables. país, este país no está preparado para que se aplique eso como está establecido. Yo creo, Eddie, que con toda la buena En intención, 20 con años toda la buena todavía. intención del mundo, eso es una justificación del desorden. Eso es decir que una sociedad no está preparada. ¿Sabes cómo yo te demuestro que eso no es así? Esos que no están preparados, entre comillas, tú les pones un avión, aterrizan en el Kennedy, son los primeros que respetan el semáforo, que hacen Lo la fila acabo de y que no se decir. atreven Sí, a violentar una porque norma. allí- Señores, lo allá hay un acabo sitio- Eso de se llama decir. efecto espejo. Sí, porque allí... Entonces, al final, lo que se requiere es que desde un punto la ley se comience a cumplir en igualdad para todos. Las sociedades siempre están preparadas para el orden, lo que tiene que ver la voluntad. Allá hay un Un sistema... ciudadano que no está preparado para cumplir una ley de tránsito no la cumple ni en su Sí, país ni en el ajeno. sí, allá hay un sistema de transporte organizado, La cumple. allá hay un Cuando va parque donde se vehicular cumple. que no te Olvídate del genera sistema de trastorno, aquí transporte. aquí no hay nada de eso. Espérate, olvídate del sistema de transporte desorganizado. Cuando usted llega a Nueva York, o a Miami, o a Chicago, a los San Francisco, donde tú quieras, tú alquilas un vehículo en el aeropuerto. Lo primero que tú haces cuando te montes en el vehículo, tú y cualquiera, no te lo digo a ti en términos personales, es ponerse el cinturón, mirar para los lados y salir como Respetar la una norma. persona Respetar civilizada. Es más, ese efecto espejo el se que llama eso. tiene niños pequeños, y eso lo he visto Usted hace lo con que la mis mayoría hace y le propios funciona. ojos, Efecto pide la silla del carro desde aquí. Sin embargo, aquí no ponen Otra los niños cosa, en la silla del carro. otra cosa que demuestra, insisto, no es cierto eso de que las sociedades no están preparadas. Las sociedades siempre pueden mejorar su rendimiento colectivo desde lo individual. No, eso no Un gran ejemplo de eso es el metro de Santo Domingo. Miren qué ejemplo pongo yo, no me tengo que ir a ningún lado. Cuando el metro comienza a funcionar, que yo soy un usuario de todos los días del metro, viví en Villamella, comienzo a notar algo. El metro, en principio, no solamente sirve para mover a decenas de miles de personas, educa al usuario, cediendo la silla, jóvenes que nunca en su vida le habían cedido un espacio a nadie. José Luis, Lo hacen porque ven a los otros. hasta se vestían mejor. El silencio para dentro, montarse que en a el veces lo metro. rompía Te un lo- fanático religioso, te pero lo- te lo los dice vagones, vigilante. todo el mundo respetando sus espacios. Un sistema de transporte, Esteban, para darte el paso al comentario que ibas a hacer, tiende, entre otras cosas, no solamente a eficientizar el uso de los espacios,
Que hay que decir que el colapso de las calles no es, entre otras cosas, sino el colapso de los espacios. Hay demasiado carro público llevando 5 o 6 pasajeros, cuando bien podrían ser autobuses, unidades de autobuses y microbuses, y de trenes, eficientizando el espacio. Señores, una sociedad siempre está lista para evolucionar hacia su mejoría. Pero mira el ejemplo que tú acabas de poner. Mira el ejemplo que ¿tú te crees que cuando tú te desmontas en Miami tú encuentras las 7 o 8 voladoras que te empujan para que tú cojas por un lado? La solución, la disciplina del ciudadano se da cuando las normas tienen que tener 2 características. Aparte del régimen de consecuencias. Premio y castigo. Premio y castigo, que es el régimen de consecuencias. Pero aparte de eso, tiene que ser, primero, la generalización, o sea, que se aplique por igual para todos. Y segundo, la permanencia. Porque el problema es que, tú ves, lo del metro ha funcionado porque ha sido permanente y se mantiene esa disciplina y vamos a decir, esos estándares dentro del metro. Yo me subí en el metro hace menos de 2 semanas que lo utilicé. Y se mantiene esa misma normativa, el vigilante, la de ceder el paso a la gente, no comer dentro y eso. Si se aplican reglas permanentes e igual para todos, la gente tiende a adaptarse. Entonces, ahora, sobre eso mismo que tú estás diciendo, violaciones o casos de excepción, la gente entonces comienza automáticamente a violentar. Pregunta sobre lo que ustedes todos acaban de decir. ¿Y por qué la gente puede cumplir las reglas dentro del metro y no puede cumplirlas afuera en la calle normal? Porque en el metro hay una especie de hay una relajación desde que tú sales. Óyeme. Hay una relajación. Afuera hay un desorden, comenzando por las autoridades. Cumplimiento de la ley y administración del sistema de consecuencia. Al que le pongan una multa de 10,000 pesos no se coge el semáforo 2 veces. El gobierno de la tarde. Ya son las 6 de la tarde, las 6 en punto en el gobierno de la tarde de este lunes 11 de marzo. Vamos a iniciar con los comentarios y el primer turno le corresponde a Eddie Alcántara. Miren, hay una situación que nosotros hemos venido hablando aquí con relación a la nueva ley 1519. Y hoy me pasa el amigo Sergio Cedeño un artículo que él va a hacer público donde ciertamente confirma lo que nosotros hemos dicho sobre esa ley y la eliminación del voto de arrastre del diputado al senador que infiere esa legislación. Que no importando el que algunos quieran tratar de acomodar las terminologías que existen en el artículo 92, en el artículo 130, en el artículo 150, pues sencillamente está taxativamente claro cuando usted hace la comparación de la ley 275 con la ley 1519, usted se da cuenta que esta ley estableció los niveles de elección y coloca el nivel presidencial, el nivel senatorial, el nivel de diputados y el nivel municipal, que anteriormente el nivel de elección provincial, que era el que contenía diputados en las demarcaciones donde habían circunscripción o no, pero que se sobreentendía que la elección provincial establecía el voto congresual, incluyendo senadores y diputados. La ley nueva la divide y solamente involucra en el nivel senatorial las elecciones de diputados internacionales, dígase los diputados al Parlacén, que van a estar colocados en la misma boleta del senador. Y el diputado tiene hasta la calidad individual para que se establezca de los partidos políticos alianzas solamente en esa categoría de elección que establece la ley. Yo había dicho aquí que la Junta Central Electoral tenía conocimiento de esa interpretación que parece o se le chispoteó o no leyeron los legisladores y la aprobaron como siempre, corriendo para decir que la ley posible no es la que nosotros podíamos tener. Y hoy hay cierta preocupación con relación a lo que establece la ley específicamente en el artículo 92, 130 y 150. Había dicho aquí que la Junta Central Electoral se preparaba para dar una rueda de prensa con relación al tema y estaba esperando la Gaceta Oficial. Le llegó la Gaceta Oficial,
se preparó todo para la rueda de prensa, que es la información que tenemos, pero no sabemos por qué no se han referido al tema. Y yo creo que ese artículo que escribió el amigo Sergio Cedeño, que cuando esté publicado lo voy a compartir con ustedes, para no tratar de hacerlo público antes de que él lo envíe a los medios que lo van a publicar. Yo creo que ese artículo, al igual que lo que nosotros dijimos la semana pasada, no está sujeto a ningún tipo de interpretación o manejo mediático para tratar de desconocer lo que está taxativamente expreso en esa ley. El voto preferencial de los diputados y senadores, según esa ley, están separados. Que era lo que quería la mayoría de los dominicanos, es lo que quieren. Lo que pasa es que habían senadores que decían, no, si quiere que la separen, pero en el fondo, cuando se armaba la discusión sobre la separación del voto de los diputados con el de senadores, ya eran los primeros que se oponían que fuera implementado en la ley. Pero parece que el demonio le jugó una ficha que ellos no la esperaban, y en la ley entonces, con lo que se colocó ahí, divide el voto de los diputados con los senadores. Búsquenla. Y le hice mención de los articulados 92, 130 y 150. Búsquenlo para que usted lo... Y compárenlo con lo que establece la ley 275 y las demás legislaciones que tienen que ver con el voto preferencial, para que ustedes vean qué diferencia existe y que ciertamente hay una separación de los niveles. Por más que se quiera interpretar de la forma antojadiza que quieren los que aprobaron la legislación, no es verdad que se mantiene el arrastre de los diputados a los senadores o viceversa. Ahí están separadas. Y esto le sigue complicando la vida a la Junta Central Electoral, a los miembros de la Junta Central Electoral, que yo dije desde la semana antepasada que no saben por dónde comenzar, que están haciendo un esfuerzo extraordinario, pero que habían advertido que la aprobación en esa legislación de algunos aspectos que ellos no podían manejar debía ser pospuesta porque no estaba preparada la Junta para asumirlo y ponerlo en ejecución, incluyendo el voto preferencial de los regidores, que en los folletitos de instrucciones que se le están dando a los que van a ser funcionarios en las juntas municipales, ellos no tenían ahí, en ese folletito, la discusión de lo que tenía que ver con el voto preferencial de los regidores. Han tenido que llamar y hacer una adecuación y mandar un personal a todos los pueblos para tratar de entrenarlo con relación a eso. Y ahora peor, el Partido de la Liberación Dominicana, que fue el primero que quiso someter a la República Dominicana y al sistema de partidos para que se acogiera a una sola modalidad, que era la primaria abierta, porque era más transparente. Y porque eso representaba mayor democracia en el ejercicio de la vida política, resulta que ahora quieren primarias semiabiertas, no abiertas como ya habían establecido desde el principio, principalmente el sector de Danilo Medina, que quisieron imponer esa metodología única a todos los partidos. El grupo de corifeos que dependen de lo que haga ese sector dentro del PLD comenzó a decir que eso era lo que más le convenía a la democracia. Y ahora ellos en la reunión del comité político, aunque hay miembros del comité político como la secretaria de organización en funciones, Miriam Cabral, ha dicho que no se discutió, ahora procuran que la Junta Central Electoral apruebe una modalidad que no está establecida en la ley. La ley no tiene como modalidad primarias semiabiertas. La Junta no podrá complacerlos. Las primarias son abiertas o cerradas. Abiertas con el padrón de la Junta, como lo establece la ley, y cerradas con el padrón propio levantado por los partidos políticos y entregado a la Junta Central Electoral. Es lo que dice la ley.
Entonces sometimos a discusión por mucho tiempo, por muchos años, cosa esta que impidió que se aprobara en tiempo oportuno la ley de partidos políticos. Y ahora, después que se aprobó la misma modalidad que ellos querían, ahora resulta que quieren una que es diferente a la que ellos querían y que peor aún no está contenida en la ley. La ley no tiene primaria semiabierta, que es como se tiene que llamar ese tipo de modalidad que quiere el Partido de la Liberación Dominicana. O Lionel o Daniel, el que lo quiera. No hay manera de que eso se apruebe. De que la Junta se acoja a eso, porque estaría violando la ley. Bueno, pero si el que la quiera no se va a aprobar, porque tú sabes que... Aparte, no, es que no se puede. Tiene minoría en el comité político. No, pero en el comité político fue el comité político que la aprobó. No, el comité político hizo una sugerencia sobre eso. Bueno, pero le enviaron a la Junta Central Electoral. Solicitando... Y el secretario general anunció que se le iba a solicitar a la Junta que aprobara eso. Pero no se la ha solicitado. Bueno, sí, ya, ya tiene conocimiento la Junta del tema. Pero te quería preguntar algo, de ahí mismo, en tu mismo tema. Con relación a la modalidad, el asunto de la separación a la que tú haces referencia del voto congresional, que parece que no se arrastra al senador, de acuerdo con lo que establece la ley que tú dijiste y citaste algunos artículos. Pero entonces, la prueba que está haciendo la Junta Central Electoral del voto automatizado no es con base en el nuevo esquema de votación. No, porque el esquema de votación no significa el que tú tengas obligatoriamente que acudir a los medios electrónicos para tú garantizar el voto eficiente y transparente. No, eso no tiene que ver. Sí, tú puedes... Yo lo que te digo es que si se está practicando sobre la efectividad de este sistema de votación, se debería estar practicando con base en la forma en que se va a votar en las próximas elecciones. Sí, pero no simplemente para demostrar que el aparato funciona. Sí, pero yo lo que estoy diciendo es que independientemente de todo esto, si la ley habla de las separaciones de los niveles entre diputados y senadores, no puede practicarse el esquema anterior, que es el sistema home, para que los diputados, el voto de los diputados automáticamente se lo sume al senador. A eso me refiero. No es posible. Con la ley nueva no es posible. Ahora, que adecúen ellos sus aparatitos como ellos quieran adecuarlo, pero no violentando la ley. Ahora, ¿qué interpretación le van a dar? Que no, que sigue igualito. No es posible. Pero porque eso te expreso de manera taxativa ahí. Y tú no puedes decir, bueno, yo interpreto que se mantiene. No es verdad. Si es así, habría que hacer 2 boletas congresionales. No, aunque sea una sola boleta. Lo que tú no puedes sumarle el voto del diputado al senador. Ya. Entonces, termino con lo del PLD. Y Francis, me da un minutito. Venimos a una adenda. Bueno, venimos en una adenda, sí. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:13. Eddie Alcántara tiene una adenda porque brevemente. anterior inconcluso. Brevemente, para que le dé paso a Esteban de una vez, que no le voy a tomar 2 minutos. Yo lo que digo es, no, Esteban no tiene problema. Si la Junta Central Electoral, con las complicaciones que le ha generado la ley 15 y la ley 33, óigame bien, guión 2018, también le incluyen que ahora el partido oficialista quiere que le creen para ellos solo una modalidad diferente que no esté estipulada en ninguna de las 2 legislaciones. Yo creo que es demasiado pedir. Y yo le he dicho, la Junta está entrampada en tener que aplicar 2 legislaciones que se aprobaron a la carrera y que tiene en esa normativa mandatos que ella no tiene la capacidad material de aplicarla. No la tiene por un esfuerzo que hagan, que está con... Miren, la Junta es gente muy preparada. El director de elecciones, yo debo certificar que uno de los jóvenes en materia electoral, de los profesionales mejor preparados que tiene este país. Pero hay que permitirle que pueden hacer la cosa que establece la ley dentro de las posibilidades y las limitaciones que tienen, y con el tiempo en contra. No se le puede complicar más la vida. Cuando viene a ver, si seguimos apretando la tuerca y diciendo, bueno, tú tienes que aplicarla porque tu papel es tú ejecutar lo que nosotros te mandemos en una legislación. Pero siempre y cuando sea posible que se pueda aplicar. Siempre y cuando sea posible. El esquema que preparó la Junta Central Electoral a través de la Dirección de Elecciones es para que haya primaria abierta o primaria cerrada. Entonces va a crear un esquema diferente al de Alianza País, al de MINU, al del PRM y al del PRD y de los partidos que se acogieron al tipo de primarias, abiertas o cerradas. Entonces, otra categoría más. En materia de elecciones internas, eso no es posible. Y yo le voy a hacer un llamado a los partidos, principalmente al partido oficialista y a los partidos políticos. Tienen que permitir
que la Junta Central Electoral puede ejecutar el esquema que ya se ha pautado en las dos legislaciones sin ningún tipo de escollo más. Porque si no, las elecciones primarias o las elecciones internas, primero va a ser un tollo. Y segundo, las elecciones generales pudieran ser las elecciones más cuestionadas del país. Y no porque haya incapacidad ni porque haya parcialidad en lo que componen, en los miembros que componen la Junta Central Electoral. Pues yo creo que son honestos todos. Y tienen una hoja de servicio en beneficio del país que nadie puede cuestionar. Pero las elecciones las elecciones semicerradas fueron las que propuso, tú dices, Yulisa, que eso es lo que está proponiendo el ala de Leonel Fernández. Sí, el ala de Leonel Fernández. Semicerrada. Ahora, en unas elecciones semicerradas lo que implican es que se utiliza el padrón abierto, pero que se excluya del padrón a los que estén inscritos en partidos políticos. Entonces, en una elección semicerrada, en una primaria semicerrada, con todos los miembros del PLD inscritos en el padrón, más los que no están inscritos en ningún partido, de donde están la mayoría, entre los que están en su mayoría personas que son incluso gente de estratos, niveles sociales que están recibiendo mucha asistencia social del gobierno, tal vez el leonelismo tiene más posibilidades de perder en una primaria semicerrada que en unas primarias abiertas. Sí, pero que mi comentario no tiene que ver con que sea Leonel ni sea Danilo, a mí me importa quién sea. El problema es que tú no puedes inventarte una categoría que no esté en la ley y tú crees que hay que aprobarte una cosa como esa. Pero no importa quién la quiera. Eddie, sin duda que esto ha dejado evidenciado que cuando se aprobó la ley de partidos políticos, no estaban seguros los partidos de lo que habían aprobado, porque el hecho de haber tenido, luego de la aprobación, tantas incertidumbres respecto de un proceso que se supone debió ser sencillo y establecido luego de tantos años de discusión, no puede traer ahora tantos dolores de cabeza. ¿Para qué aprobaron una ley y si sabían que iban luego a estar pidiendo cosas que la misma ley no contempla? Bueno, porque la idea era complacer. ¿Cuál es el miedo ahora del partido? Porque la idea era complacer a los sectores de poder, que en principio la idea era imponerle una sola categoría a todos los partidos para poder influir en ellos. Sí, pero solo en principio. Con el padrón abierto, perdón. Con el padrón. No, lo que pasa es que no se les permitió. Sí, pero al final se impuso. Y la sociedad se le paró en dos patas. Pero está bien, pero y los partidos políticos. Entonces se impuso. Al final se impuso un método democrático. Claro, pero el método. Lo que debería decirle la Junta al PLD, no. Usted tiene que coger una de las modalidades que establece la ley. Exacto. No, ya le cogió, porque el comité político. Ya le cogió. No, pero el comité político. No hay nada que hablar. El comité político no puede imponerle a su partido una decisión que el órgano que establece la ley que tiene que aprobarla ya la aprobó. El Comité Central del PLD aprobó primarias abiertas. El Comité Político no tiene la capacidad de tratar de sustituir esa modalidad que aprobó. Porque la ley establece que es el Comité Central lo han dicho algunos dirigentes o en los demás partidos políticos el símil que tiene que ver con comisión política, en el caso nuestro, comité ejecutivo, lo que tú quieras. Volver al comité central. Y aún así tampoco habría tiempo porque de todas maneras ya eso se le presentó. Porque parece que el interés que tiene el sector de poder es tratar de complicar la situación a la Junta Central Electoral para que haga un tollo. Eso es lo que yo quiero decir en mi comentario. Porque primero, usted era que quería primaria abierta y después le cogieron como modalidad. Entonces, ¿qué se le teme ahora, como dice Julia? ¿Qué se le teme? Entonces tú le estás complicando la cosa a la Junta para que las elecciones internas y las generales sean un tollo. ¿Detrás de qué jodido beneficio? Porque para mí en el fondo lo que quieren es que esto sea un desastre. Con toda esa vaina que ellos aprobaron esa legislación, que debo decir, se aprobó sabiendo lo que se iba a aprobar. Lo que pasa es que primero hubo que complacer la voluntad de un sector político que está en el poder, que fue la que trancó el juego para poder aprobar esa legislación y tuvo que hacerse acuerdo con ellos. Ahí es que está el tema. Entonces ese mismo sector que complicó la situación para que se aprobara una ley que fuera la que le convenía al país y tuvo que aprobarse la ley posible a la carrera, como la ley electoral ahora, es la que quiere complicarle la situación a la Junta Central Electoral. Todas las leyes que se aprueban. Y yo tengo miedo. Y yo tengo miedo de que la Junta no pueda hacer el trabajo. Aunque ha dicho, no tenemos miedo, dijo el presidente, y creo que fue un exceso de él. Si hay temor, porque no hay posibilidad de montar un proceso electoral interno en las condiciones que están dadas, sin que pase por trauma, que pudiera ser corregido o no. Pero también las elecciones generales. Aquí nunca se cogen 190 diputados. Aquí nunca se ha contabilizado o computado la totalidad del voto preferencial de los diputados.
Nunca. Pero se va a hacer en esta gestión de la Junta. Junta. Nunca. Sin embargo, ahora quieren también que la Junta tenga la capacidad de contabilizar el voto de más de 3,000 candidatos a regidores y vocales. Entonces, hay que ver hasta dónde la capacidad de la Junta pudiera computar eso con éxito. Yo creo que la Junta está entrampada en el día de hoy y está tratando de hacer un esfuerzo para celebrar el proceso interno y para montar un proceso lo más diafanamente posible. De lo contrario, esto se jodió. Entonces, los partidos que no compliquen la vida, incluyendo los partidos que se acogieron a primaria abierta sabiendo que no tienen posibilidad. Me refiero a Alianza País, a Opción Democrática. Entonces, nada más hay que escoger por escoger, sin sentarse a analizar qué pasa. Y que me perdonen que no tengo nada en contra de ellos, y lo cito cada rato, porque es inexplicable que ellos se hayan acogido esa metodología después de durar 2 años combatiendo la imposición que quería el gobierno, de que sea primaria abierta para todos los partidos. Y después entonces que imponen la multiplicidad de categorías en la ley, entonces ellos se acogen a la que quería el gobierno. Que yo no lo entiendo. Eso quería decir, Yulisa, está ahí. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:23. La sequía afecta las actividades agropecuarias en Puerto Plata y con esto se suma a todas las demás provincias que ya tienen la misma queja sobre la persistente sequía que desde finales de año pasado se registra en todo el país, causando serios estragos a las fuentes acuíferas, además de la ganadería y la agricultura. Así está, según las autoridades y los residentes del municipio de Luperón, Villa Isabela y otras zonas productivas de la parte suroeste de la provincia atlántica. Ya se reciben reportes que cuentan de la gran sequedad que ha ocasionado la desaparición de los principales ríos y otras fuentes acuíferas ubicadas en esa parte de la provincia de Puerto Plata. Ya se habla de daños considerables a la producción agropecuaria y causando un marcado déficit de agua potable para el consumo humano. Nos vamos con el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Hacíamos referencia a los salarios mínimos y quería referirme brevemente a esa parte porque en la República Dominicana el Código de Trabajo establece que el salario mínimo será revisado en un periodo no mayor de 2 años, o sea, y se ha interpretado, que debe ser cada 2 años. Y así se ha hecho costumbre. Entonces se revisa el salario mínimo, el Comité Nacional de Salarios, que es un ente tripartito, se reúne cada 2 años para conocer el salario mínimo y establecer entonces los ajustes correspondientes, generalmente ajustes hacia el alza, por supuesto, tomando en cuenta los niveles de inflación de los últimos 2 años, o tomando en cuenta los niveles de devaluación y también tomando en cuenta otras situaciones o circunstancias que tengan que ver con el poder adquisitivo de la gente. En este momento el salario mínimo en el sector privado no sectorizado se clasifica en 3 montos. El salario mínimo más alto es de 15.447 pesos con 60 centavos mensual. Ese es el que está vigente desde el 1 de noviembre del año 2017. Por lo tanto, este año corresponde revisar nuevamente los salarios mínimos. Ahora, ese salario de 15.447,60 está establecido para las empresas cuyas instalaciones o existencias o ambas cosas a la vez sumen más de 4 millones de pesos. El salario mínimo de las empresas que se califican como medianas es de 10.620 pesos mensual y es para las empresas cuyas instalaciones o existencias estén u oscilen entre 2 y 4 millones de pesos. Y el salario mínimo de las empresas más pequeñas, el salario mínimo menor, es de 9.411,60 mensual para las empresas cuyas instalaciones o existencias o la suma de ambas cosas a la vez alcance o no supere los 2 millones de pesos. Claro, cuando nos vamos a la práctica nos damos cuenta de que la mayoría de empresas en la República Dominicana, aún siendo pequeñas, incluso aún siendo microempresas, cualquier empresa en la República Dominicana, tiene instalaciones y existencias que suman más de 4 millones de pesos. Lo cual entonces hace ver que todas las empresas en la República Dominicana están clasificadas como grandes y que todas las empresas en República Dominicana, aún las microempresas formalizadas, deberían tener un salario mínimo de 15.447 pesos con 60 centavos, que es el salario mínimo mayor
¿Por qué? Porque aquí no se ha hecho una clasificación o reclasificación de las empresas para establecer la sincerización, si se quiere, de los salarios mínimos con base en las empresas, que realmente sean empresas pequeñas, que realmente sean empresas medianas y que realmente sean empresas grandes. El país ha ido creciendo, han pasado los años y entonces lo que antes era una empresa mediana o lo que antes era una empresa grande, con base en esa clasificación, hoy día puede serlo cualquier empresa micro, cualquier empresa pequeña. Entonces, ¿cómo determinar que una empresa es grande? ¿Cómo determinar que una empresa es mediana? ¿Y cómo determinar que una empresa es pequeña para establecer entonces los salarios mínimos con base en esos niveles, en esos 3 niveles que conocemos? Tendría entonces que hacerse una reclasificación de empresas. Es un tema recurrente, de lo cual siempre se habla previo a el conocimiento de la revisión de los salarios mínimos en el sector privado no sectorizado. Y digo sector privado no sectorizado porque en el país hay otros niveles de salario mínimo que se aplican a sectores sectorizados. Habría que decirlo así, aunque se vea redundante. Sectores sectorizados son sectores específicos. Por ejemplo, el sector de zonas francas, los trabajadores tienen en la zona franca una clasificación salarial distinta, aunque muy parecida al sector privado no sectorizado. Los del turismo también, los del sector agropecuario, los de trabajadores del sector de construcción y así sucesivamente. Ahora, el sector privado no sectorizado es el mayor, el que agrupa a las empresas industriales, comerciales, y a las empresas de servicios. Por eso entonces se habla del sector privado no sectorizado como el mayor sector. Esa clasificación debería hacerse y deberían los trabajadores o la clase trabajadora, la clase sindical, junto con la clase patronal y con el gobierno, dedicarse en los 2 años que dura de vigencia el salario mínimo establecido a diseñar algún tipo de mecanismo que permita hacer una reclasificación real de las empresas en la República Dominicana para que entonces se pueda hacer esa división de empresas grandes, pequeñas y medianas de manera mucho más efectiva, lo cual no se ha logrado. Como tampoco se ha logrado una revisión del Código de Trabajo de la República Dominicana, donde tanto empresarios como dirigencia sindical y el propio gobierno están de acuerdo en que hay que hacer algún tipo de revisión de esa legislación que ya tiene casi 30 años, esa legislación que se aprobó en el año 1991, cuando se hizo aquella gran reforma de la económica en la República Dominicana que incluyó una especie de cambio de modelo económico. El verdadero cambio de modelo económico de la República Dominicana en los últimos 30 años se hizo fue a partir del año 1990-1991 con varias reformas que se aplicaron para esos fines y por eso fue que nos transferimos de una economía de sustitución de importaciones, una economía enfocada en la parte industrial hacia una economía de servicios. Ahora bien, el presidente Danilo Medina, en su discurso el 27 de febrero de rendición de cuentas, el cual ha sido opacado casi totalmente por lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional de la Magistratura 4 o 5 días después, pues en ese discurso el presidente hizo referencia a su apoyo al proceso de reforma o de revisión del Código de Trabajo con la intención de que haya una mejor situación en cuanto a las relaciones obreros patronales en la República Dominicana, que dicho sea de paso, gracias a ese Código de Trabajo hemos tenido un ambiente bastante positivo de relación obrero-patronal en el país. O sea, ya nosotros no conocemos desde hace muchos años grandes huelgas o grandes protestas que provocaban incluso la paralización de determinados sectores económicos a causa de reclamos de la clase trabajadora que eran justos y que tenían que expresarse en protestas para poder recibir la atención debida de la clase patronal. Con ese Código de Trabajo, que es un código bastante bien completo y que tiene muchas ventajas favorables para los trabajadores, pues eso se ha ido o es cosa del pasado. Pero es necesario hacer esa reforma en el Código de Trabajo, es necesario hacer las revisiones. Lo que yo sí quisiera advertir al presidente Danilo Medina, de manera muy humilde desde esta cabina, es que tiene que procurar la parte que representa al gobierno en el diálogo tripartito en procura de reformar el Código de Trabajo. Tiene que hacer todo lo posible para evitar, por sobre todas las cosas, que la modificación al Código de Trabajo implique algún tipo de afección a los beneficios que hasta ahora recibe la clase trabajadora dominicana. ¿Por qué?
porque en términos económicos y sociales eso sería bastante negativo, pero no solo por eso, sino también porque en términos políticos, para la figura del propio presidente Danilo Medina, que se ha caracterizado durante su gestión gubernamental desde 2012 hasta ahora, por ser un defensor y un promotor de la clase trabajadora dominicana, un promotor de los empleos formales, un promotor de la generación de empleos, un promotor de la regularización o de la formalización de empresas, un promotor precisamente de la generación de riquezas por parte de los trabajadores o por parte de la gente que necesita acceder al mercado laboral. Pues sería muy cuesta arriba luego pasar a la historia cuando le toque ser un expresidente de la República como el presidente que permitió una modificación de ese código de trabajo que data desde el año 1991, 1992, donde se hayan establecido algún tipo de limitaciones para la clase trabajadora. Entonces es delicada la participación del gobierno en ese diálogo tripartito para reformar el Código de Trabajo. Es delicada porque eso pudiera dejar una mancha negativa en cualquier presidente en cuya gestión se haga esa reforma, si esa reforma implica afectar los derechos de los trabajadores, ya sea de manera directa o indirecta, ya sea en una gran proporción o en una menor proporción. Nadie se acordará de que en el gobierno de tal presidente se generaron más de 100.000 empleos anuales. Nadie se acordará de que en el gobierno de tal presidente se formalizaron tantos trabajadores o tantas empresas pequeñas y micros. Nadie se acordará de que en la gestión de tal o cual presidente se crearon tantas cantidades de microempresas que contribuyeron con el fortalecimiento de la oferta de empleos, si esos empleados recibieron algún tipo de recorte de sus beneficios durante la gestión de tal o cual presidente. De lo que se acordará entonces la clase trabajadora es de que en el gobierno de tal o cual presidente, y en este caso sería el presidente Danilo Medina, me recortaron mis beneficios como trabajador, me recortaron mis beneficios como empleado de la clase formalizada. Por eso la delicadeza de la revisión tanto de la reclasificación de las empresas, que ciertamente es necesaria, o de la revisión de los horarios de trabajo, la flexibilización de los horarios de trabajo, que también es necesaria, o de la flexibilización de la forma como se establecen las demandas laborales en este momento con relación a los tribunales laborales, para que se establezcan mecanismos de conciliación entre patronos y empleados y que se eviten las malas prácticas de empleados que a veces abogados se les compran prácticamente el caso para entonces luego proceder a afectar las empresas que resultan perjudicadas o que resultan con una sentencia que no les favorece y que favorece al trabajador, que al final no se beneficia de esa sentencia porque ya se dio los derechos a abogados inescrupulosos, y esa práctica también hay que corregirla. Y eso también está incluido dentro del Código de Trabajo. Como también está incluido dentro del Código de Trabajo la revisión de la parte más sensible, que es el derecho de cesantía. Ese derecho de cesantía que representa para mí incluso una ventaja y al mismo tiempo una limitación para la clase trabajadora dominicana, pero que a su vez tiene que revisarse con base en determinados parámetros a tomar en cuenta. Y uno de ellos es el hecho de que si vamos a revisar y a recortar el derecho de cesantía, entonces tenemos también que revisar la parte de la ley que crea, en este caso la Ley de Seguridad Social, una especie de seguro de desempleo que no existe en la República Dominicana y que había sido propuesto precisamente como una forma de ir sustituyendo en parte lo que se conoce como el derecho de cesantía. El hecho de que ese derecho de cesantía es prácticamente infinito, que va creciendo en cuanto a monto a adquirir por el trabajador en la medida en que pasan los años, también debe ser limitado en algún punto, pero sin afectar los derechos ya adquiridos de los trabajadores que en este momento ofrecen sus servicios y que tienen ya muchos años ofreciendo sus servicios. Ese derecho de cesantía que también debería aplicarse de manera más efectiva para los trabajadores que salen de las empresas donde ofrecen servicios, donde ofrecen su mano de obra en buena lid, que han sido empleados ejemplares, que tienen 1 año, 2 años, 3 años trabajando en una empresa
de manera ejemplar y que cuando llega el momento tal vez de irse porque consiguió una mejor oferta en otro sitio o porque va a emprender un negocio propio, la empresa de donde se va, en vez de premiarlo por su buena labor desarrollada, lo que hace es que le deja sin el beneficio de la cesantía por el hecho de que eso es lo que establece la ley. Y entonces se da lo contrario, que muchos de trabajadores que a veces quieren irse de una empresa y no quieren perder su derecho a cesantía, entonces se reducen su rendimiento como empleados para luego motivar al empleador a salir de ellos y, por supuesto, garantizarle el pago de su cesantía, porque si es una acción de despido del empleado, entonces tiene que pagarle su derecho de cesantía. De hecho, hay empresas en la República Dominicana que practican el pago de el derecho de cesantía a sus trabajadores cuando se van, cuando es por renuncia, siempre que renuncien en buena lid, siempre que renuncien por razones justificables, por razones aceptables, por razones positivas para su desarrollo futuro. Y esa es una buena acción. También empresas del sector público descentralizado acostumbran a eso, a pagarle el derecho de cesantía a sus empleados, aun cuando eso no lo establece la ley en los casos en que renuncian. Finalmente, quiero terminar ya la parte que tiene que ver con el área laboral, con la decisión del presidente Danilo Medina de establecer el salario mínimo en 10,000 pesos para los trabajadores del sector público. Y entonces en este caso estaríamos hablando del sector público centralizado, para lo cual aparentemente ya hay partidas presupuestarias identificadas. No así para los empleados del sector público descentralizado, principalmente de las alcaldías, donde está la mayoría de los trabajadores que no tienen un salario a nivel de los 10,000 pesos mensuales, sino que por el contrario, hay muchos trabajadores de las alcaldías que tienen salario incluso por debajo del salario mínimo establecido o del salario mínimo oficial, que es de 5,117 pesos mensuales. Entonces, al estar devengando salarios muy por debajo de ese monto y que de acuerdo con la Tesorería de Seguridad Social supera más del 32% los trabajadores de las empresas descentralizadas del Estado que están por debajo de los 10,000 pesos mensual, habrá que buscar algún tipo de mecanismo para identificar las partidas presupuestarias que hagan efectivo ese ajuste salarial a partir del 1 de abril de este año, porque si no se aplica de manera efectiva y de manera generalizada ese anuncio que hizo el presidente Danilo Medina, en lugar de replicar el aplauso que recibió y la ovación que recibió en el Congreso Nacional cuando lo hizo, recibiría entonces muchísimas críticas y muchísimas posiciones adversas. Por lo tanto, el presidente tiene que asegurarse de que ese aumento se aplique tanto para los empleados del sector público centralizado como para los empleados del sector público descentralizado. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos en los comentarios de todo el equipo y es momento de escuchar a José Luis Mendoza. Muchas gracias. Quiero aprovechar primero para compartir la información de un niño desaparecido y sobre todo por la condición especial de este jovencito. Es un adolescente, más bien cumplió 17 años de edad, según nos informa Porfirio Guerrero. Y responde al nombre de Felipe Ramírez. Tiene la condición de que es sordomudo, eso vamos a decir que agrava un poquito más la situación. Él está desaparecido, es oriundo de Higüey, atención, provincia de Altagracia. Yo coloqué en Twitter, de hecho acabo de darle retweet al primero de los tweets. No me ponía el nombre, le pedí el nombre de Felipe Ramírez porque no puedo decirlo en radio, describirlo físicamente, decir el del poloche amarillo, sino que necesitaba su nombre. Así que está desaparecido Felipe Ramírez, 17 años, es sordomudo. ¿Desde hoy? Desde ayer. Desde ayer, pero en Higüey, él vive en Higüey. Los números de contacto, en caso de que pueda surgir alguna información, sobre todo de esa región este del país y de la provincia de Altagracia, 829-753-1712. Repito, 829-753-1712 y el 809-386-9321. Repito, 809-386-9321 para cualquier persona que haya visto un joven, insisto, un adolescente, 17 años, Felipe Ramírez, sordomudo, desaparecido desde el día de ayer en Higüey. Su señora madre, como es normal intuirlo, pues está en una situación bastante desesperante y bueno, ojalá que pueda
esa historia terminar con un final feliz y de ahí pues las cosas puedan terminar de la mejor manera posible. Así que es cuanto. Hace un ratito, a primera hora, le agregamos al comentario inicial sobre el tema de las escuchas telefónicas un comentario sobre migración, al que debo agregar de que además de que no me parece para nada creíble muchas de las cifras que se han estado dando alegremente de devueltos y de deportados, es decir, de personas a las que supuestamente se le impidió el acceso o fueron devueltas a su país, además de que es un poquito cuesta arriba, porque uno no nota ninguna diferencia, sobre todo en las calles del Gran Santo Domingo, de manera perceptiva no hay ninguna diferencia. Hay un elemento más que no quería dejar de lado de nuestro comentario más temprano. En el pasado discurso presidencial, el presidente Medina hizo una alusión al número de personas que habían sido devueltas a su país. Esencialmente el tema haitiano es clave cuando se habla del desorden y de la connivencia, sobre todo con sectores que se nutren de esa situación de legalidad del obrero haitiano, para reducir el costo de mano de obra, dejando fuera siempre del ejercicio del juego al obrero local y sobre todo en materia de la construcción y de otras ramas. La de la construcción es especialmente sangrante porque el Estado Dominicano, de manera indirecta, a través de los ingenieros que subcontrata, sostiene una gran parte de esa mano de obra que está en esas condiciones. Al presidente Medina, sus asesores le pusieron una cifra que, si no me equivoco, era superior a 200,000 personas que se decía habían retornado a su país. Qué curioso cuando uno ve esa cifra y recuerda que el gobierno, hará cuestión de casi 2 años, dio una información supuestamente basada en un censo, que a todas luces yo no sé cómo se hizo y desconozco la forma en la que se realizó. Alguien habló de una proyección, lo cual yo pondría en duda que se le pueda llamar censo. Supuestamente un censo de personas haitianas residentes en el país. ¿Recuerdan ustedes que la cifra resultante de ese censo no dejó a mucha gente satisfecha, de acuerdo a lo que veía? Porque la cifra era inferior al 500,000 de personas. E incluso creo que rondaba los 400,000. Bueno, si sus asesores le han dicho al presidente Medina que han devuelto... Eran alrededor de 487,000. Y si es verdad, según los asesores del presidente, que se han devuelto alrededor de 200,000, oiga, que la presencia haitiana en la República Dominicana se ha reducido a menos de 300,000. Oye, yo creo que ni en el mejor día de Reyes... Ni en la cifra oficial. De migración se lo creen. Es que lo que se devuelven, usted dice que en un periodo determinado se han devuelto 250,000 y tú no dices cuánto. Que no me lo creo tampoco. No, que si tú no dices cuánto entraron, porque tal vez entraron 250,000. No, y que yo parto de la base de que no me creo la cifra de devueltos. ¿En qué tiempo dicen ellos que devolvieron 250,000? No, mira, lo que pasa con el censo es lo siguiente. Mira, ese censo. Que si, insisto, si fue una proyección no se le debe llamar censo. No, que ese censo le gusta engañar a la gente con palabrería. Lo repitieron en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y digo lo repitieron porque ese fue el mismo censo, con los mismos resultados, la misma cantidad de gente, que dio a conocer el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo cuando era Temístocles Montaz, ministro de Economía. Y estamos hablando de hace varios años. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso aquí... ese censo se dio a conocer con esa misma cifra. Creo que todavía Danilo Medina no había llegado al gobierno. Creo que fue en el 2012. Sí, pero... Y entonces se hablaba de 487,000. Luego, el año antepasado, el presidente Danilo Medina se refiere a la protección fronteriza, que va a fortalecer la protección fronteriza. Y el Ministerio de Economía saca otra vez ese censo con los mismos resultados. Entonces, uno ha de asumir que si en el año 2012, 2013... habían en la República Dominicana mal contado 500,000 de haitianos, entonces no puede ser que 4 o 5 años después tengamos la misma cantidad. Pero entonces, es que, debieron tal vez sacar un censo actualizado, pero no el mismo censo. Mira que fue el mismo. Es que no han acostumbrado aquí a no creer en las cifras oficiales. Ya una costumbre. Los dominicanos no creen cifras oficiales. ¿Tú sabes por qué? Porque tú en el día a día tú estás viviendo que hay muchos más haitianos que hace 4 o 5 años. Yo insisto. Entonces, o se mudaron todos por el lado donde yo vivo. Yo insisto. O por el lado donde tú vives. Yo insisto. Que tú estás viendo más. El rubro económico. Porque la idea es mantener mediáticamente a uno entretenido de que la cosa está muy bien. Aquí hay medio 1 millón y pico de haitianos, más de 1,5 millones ahora mismo en la República Dominicana. Con papel y sin papel. Hay más de 1,5 millones. 1,200,000. Ah, bueno, pero está bien. Bueno, pero no pasamos del millón. Sí, pero si convenimos. Esteban, si convenimos en eso, hay más consenso entre ustedes que la cifra que se dio. Claro. Sí, que es una barbaridad. No, porque la cifra de por sí, cuando se dio a conocer la primera vez, un relajo. Uno encontró que era muy poco. Y luego, entonces, como te dije, se replicó el mismo censo, el mismo resultado. Y quiero insistir en esto, porque no se trata, como suele creer mucha gente, que se sube de inmediato al lomo del discurso más fácil.
Yo no creo que por ley tenga que haber un número específico de extranjeros en nuestro país ni nada por el estilo. Porque además son difíciles de contar, Claro. José Luis. Viven en la ilegalidad. Viven en la ilegalidad. Ahora, tú tienes que ir a donde un dirigente de una ONG para que te permita que entonces que el mismo dirigente de la ONG te diga, sí, está bien, dile quiénes son. Lo que insisto es en que un Estado de Derecho, si es que pretendemos que algún día esto llegue a ser eso, un Estado de Derecho, comienza donde la frontera termina. Ahí comienza el Estado de Derecho de un país. Y la condición de ilegalidad es bueno que se sepa, y esto no es un tema, como siempre insisto, se toma el discurso fácil de xenofobia, racismo, antihaitianismo y demás, que son atajos que se suelen tomar desde que uno asume este tema. Curiosamente ese atajo lo asumen, y eso me llama mucho la atención siempre, aquellos que se pasan todos los días desbocándose y voceando que se cumplan otras leyes, otras normas, sobre todo las de corrupción administrativa, pero luego no son tan exigentes con el Estado para que se cumplan las leyes de migración. Me ha parecido siempre curioso esa extraordinaria incoherencia de algunos, entre comillas, luchadores sociales, que pienso no son luchadores sociales nada, en la República Dominicana. Y es bueno que se sepa que tratar de defender la condición de ilegalidad, la condición obviamente de falta de una documentación, usted no le está haciendo un bien precisamente a quienes están en ese estado. Aun cuando puedan venir al país, y ciertamente lo van a hacer por razones claras, lo decíamos a primera hora, por razones económicas, por razones sociales y humanitarias, las que usted quiera, arrojarlos a esa condición, a esa economía soterrada, es dejarlos precisamente sin los cuidados, sin el seguro médico, sin las condiciones para ser un sujeto de derechos y de deberes, sobre todo de una serie de derechos, más allá de los 10 derechos humanos que nadie pierde en ninguna condición, que nadie debe perder en ninguna condición. Más allá de eso, una serie de derechos que los trabajadores tienen cuando están en la condición de regularidad de nuestro país. En ese sentido, yo creo que le hacen un flaco favor quienes, insisto, desde que se habla de esto, tienden a tomar el fácil atajo de encasillar a quienes hacen críticas a esta temática. De todos modos, darle seguimiento a lo que Migración ha dicho, porque cuando no tengamos, insisto, una candidez tan grande que nos haga fácilmente creedores de esas cifras, está claro que son las cifras oficiales y que hay que darle seguimiento. Esas cifras oficiales, más allá de obviamente todo el escepticismo que nos generan, son las que pueden permitirnos luego hacer comparaciones y ver si hay incongruencias, si hay estancamiento, crecimiento. Muchas veces ese supuesto crecimiento de deportados, que es ahora lo que ha salido a la luz, si eso tiene algún sentido. Por último y de manera breve, hay una petición en el famoso site de internet. Usted está como medio airado. Change.org. Todos los que conocen algo de internet saben que esa es una página donde se colocan peticiones para que la gente se una. Hay una que se ha hecho con respecto a la legislación dominicana, esencialmente al Código Civil, con la que yo quiero dar todo mi acuerdo, mi apoyo, y desde aquí decirle a la gente que se sume. El Código Civil de la República Dominicana guarda todavía algunas composturas de hace unas cuantas décadas y que bien podríamos subsanar porque estamos a tiempo. Y es la del matrimonio de menores de edad. La legislación dominicana admite que el matrimonio es entre personas mayores de edad, excepto le da una cabida a la posibilidad de que mujeres, yo diría jóvenes más bien, de entre 15 y 18 años del sexo femenino, puedan casarse con una persona mayor de edad bajo ciertas condiciones, que son el apoyo, obviamente, de sus padres o tutores. Incluso con el varón también. Es bueno que se sepa. Es si bueno, el varón pero es menor de edad, ocurre con menos frecuencia. Sí, ocurre no, con pero menos creo frecuencia. que la ley dice que para el varón son 18. Estoy casi seguro. Bueno, te voy a decir fuera del aire que no, okay. Que no es así. De todos modos ocurre en la práctica, muchísimo más con las féminas, por varios asuntos, entre los cuales están los elementos de inequidad, entre los cuales están la situación de dependencia económica en la que sobre todo las mujeres pobres de entornos rurales están y viven actualmente en la República Dominicana. Un país que trata de luchar contra el grave problema del embarazo de adolescentes, y que lo tiene, y que existe, y que tiene que sentarse a discutir entre conservadores y liberales, entre personas de distintos niveles de pensamiento. ¿Cómo va a solucionar eso? Hay gente que no quiere que a los muchachos se les enseñe ni el nombre de los genitales. Hay gente que entiende que lo correcto es darle una enseñanza en materia de la sexualidad lo suficientemente abierta y hasta explícita para que sepan las consecuencias que tiene iniciar la vida en sexualidad desde muy temprano. Luego está el tema de que cómo podemos, mientras tanto, estar luchando contra esta
grave situación cuando una parte de nuestra legislación admite hasta cierto punto que incluso, ¿por qué no decirlo?, con el apoyo de padres y tutores que muchas veces son personas que no tienen ningún nivel de conciencia y que todavía guardan aquella vieja mentalidad de que vamos a darle a esa muchacha para que don fulano se la lleve. No, porque don fulano, como asegura en teoría una facilidad económica para mantener una boca. Sí, y tienes otro problema. Que entonces tú tienes la niña embarazada adolescente. Le interrumpiste su educación, su formación. Pero espérate, que salió embarazada a los 13 años, los 14 años. Entonces tú no preguntas por el papá. Porque si se hubiera prohibido el matrimonio de menores de edad con consentimiento de los padres, entonces una niña embarazada de 16 o 15 años es una niña que puede ser víctima de violación o de estupro. Totalmente. Pero es más. ¿Cómo tú lo compruebas? Tú lo compruebas si está prohibido. Pero el problema es que como no está prohibido, el papá de esa barriga, como se dice tradicionalmente, de esa muchacha que tiene apenas 13 años, lo único que tiene que decir, no, yo cuento con el consentimiento del papá de la niña o de la mamá de la niña. Y ya en el hospital, está libre de cualquier acusación. En el hospital más grande de nuestra región, el hospital Taiwán de Asua de Compostela, ocurre con una frecuencia, yo diría casi diaria, la siguiente escena. Madre llega con adolescente, a veces casi niña, embarazada, y junto a ella llega un amigo, un primo, de 40 a 30 años, a veces hasta más, acompañando a la niña, una niña embarazada, y a la madre. Y dentro de todo el proceso, él le lleva la voz cantante. Señores, no somos estúpidos. Todo el mundo sabe que ese es el que engendró a la muchachita. Así es. Y de facto, en la práctica, de hecho, es quien termina tomando las decisiones. E incluso, más de una vez ha pasado, que personal de ese hospital trata, sobre la base de ir haciendo los análisis, de ver cómo está el estado de la criatura, comienza a decirle, mira, desde ahora tú tienes que empezar a planificarte, hay que hacer un proceso contigo, porque tú tienes que, después que pase este proceso, estudiar y demás. Decirle eso delante de un animal de eso, porque no hay otra forma de calificarlo, es mencionarle al diablo. Se han dado ahí peleas, discusiones, cómo no tiene que meterse en eso. Hay una necesidad, yo siempre he dicho, sobre todo en los hospitales de la región sur, que es donde más se da este flagelo. Yo siempre he creído que debe existir la figura de un fiscal presente en nuestros hospitales públicos. Pero para eso el código tiene que prohibir el inicio de la relación vamos a decir, de la unión matrimonial. No tiene ya sentido, sea formal o informal. No tiene sentido que exista si es menor de edad, legalmente el matrimonio con una menor de edad de entre 15 y 18 años, supuestamente basándonos en que para convertirlo en legítimo y legal tiene que existir el reconocimiento de los de padres o tutores, cuando esos padres y tutores son muchas veces, y lamento decirlo de la forma que lo voy a decir, culturalmente cómplices de una desgracia que sigue haciendo muchísimo daño en nuestro país. El gobierno de la tarde.